Bienvenidos, soy el profesor César Robles y en esta ocasión vamos a llevar a cabo una práctica que nos va a permitir importar información desde Access proveniente de Excel. Para el presente ejercicio tenemos una tabla con los siguientes valores. Tengo código, nombre, cargo, dirección, fecha de nacimiento, sexo y país del empleado. Esta información la vamos a importar en Access. Para ello nos vamos a dirigir a Access. Yo ya tengo aquí abierto Access. Voy a seleccionar base de datos de escritorio. Vamos a crear una base de datos. Doy clic en él. Y por omisión el sistema nos muestra el nombre de la base de datos 1. Este es el nombre que le da Access a su base de datos por defecto. Voy a cambiar el nombre. En este caso lo vamos a poner de esta manera. Vamos a llamarla base de datos empleado. He cambiado la denominación, se va a llamar base de datos empleado y se va a grabar en la carpeta por defecto, documentos. Ahora damos clic en crear. Observa que al crear se va a definir una tabla, que es la tabla 1. Esta tabla no la vamos a necesitar, así que voy a cerrarla. La tabla nos permite guardar la información que deseamos colocar, ya sea de una entidad como empleados, productos, etc. Cierro la tabla 1. A continuación vamos a importar la información desde Excel. Nos dirigimos entonces a la ficha datos externos y acá vamos a encontrar el grupo importar y vincular. Voy a seleccionar Excel. Nos presenta un asistente. Lo primero que nos solicita el asistente es el nombre del archivo que vamos a importar. Doy clic en el botón examinar. En mi caso, la información ya la tengo en la unidad C, en la carpeta Excel 2. En su caso seguramente está en su USB. Seleccionan la carpeta Excel 2 y ubican el archivo denominado práctica 01, que fue el documento que vimos hace unos momentos. Seleccionan el archivo, eligen abrir y de esta manera ya seleccionaron el origen de los datos. Doy clic en aceptar y ahora nos va a mostrar la información que encuentra en práctica 01. Acá podemos ver justamente la misma información: código, nombre, cargo, dirección, fecha de nacimiento. Ojo que fecha, en lugar de mostrarnos el día, mes y el año, como lo vimos hace unos momentos en Excel, nos presenta solamente un número, que es el número de días que han pasado desde la fecha base, que es el 1 de enero de 1900. Es decir, si la fecha de nacimiento de la persona, por ejemplo, es el 1 de enero de 1980, 32.308, como se ve acá, 32.308, por ejemplo, será el número de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900, que es la fecha base, hasta el 1 de enero de 1980. Repito, suponiendo que la fecha de nacimiento de la persona es acá 1 de enero de 1980, este número 32.308 es el número de días que han pasado desde la fecha base hasta el 1 de enero de 1980. Es decir, cuántos días han transcurrido desde el 1 de enero de 1900 hasta el 1 de enero de 1980. Entonces nos está mostrando la fecha, pero en días. Damos clic ahora
Una cosa importante aquí, observa que el sistema nos está preguntando si la primera fila de los datos que tenemos o que estamos importando constituye la fila de encabezado. Entonces, en este caso, sí, lo vamos a dejar con el check, indicando que la primera fila no es otra cosa que el encabezado de nuestra tabla. Ahora sí, damos clic en siguiente y podemos ver ahora que el sistema nos muestra cada columna con el tipo. Es decir, qué tipo de información es la que tengo en código. Para acceder a este tipo de información lo está reconociendo como un número de tipo doble, de doble precisión. Vamos a seleccionar la columna nombre y al igual que en el caso anterior vamos a verificar el tipo de dato. En este caso va a ser texto corto. Cargo también va a ser un texto corto, al igual que dirección. Y en el caso de fecha de nacimiento, verificamos que diga acá fecha con hora. Elijo la siguiente columna, que es sexo, también es de tipo texto corto. País, del mismo modo. Muy bien, todo está correcto. Estoy verificando el tipo de información de cada columna. Ok. Y una vez que ya tengo identificado los tipos de datos para cada columna, voy a dar clic en siguiente. Observemos en esta parte el asistente ha creado una columna y nos está preguntando si deseamos permitir que Access agregue una columna principal, una columna de identificación. Como ya tenemos acá el código, lo vamos a cambiar. Vamos a elegir la clave principal y seleccionamos el código. El código o la clave principal sirve básicamente para eso, para identificar los datos que tenemos. Es como nuestro DNI. El DNI sirve para identificarnos, es un código único que tiene cada persona. Del mismo modo, los datos de los empleados de esta tabla van a tener un código único de identificación que va a ser justamente la columna código. Damos clic entonces en siguiente. Acabamos de indicar que nosotros elegimos la clave principal, que es código. Muy bien, y aquí nos muestra el nombre que le va a poner a nuestra tabla, que es el nombre de data. Y este nombre, ojo, es justamente el nombre que tenemos aquí en Excel. Esta tabla que tenemos en Excel se encuentra identificada en una hoja llamada data, que lo podemos ver acá abajo. Este es el nombre que está usando Access para identificar la información que estamos importando. Lo vamos a dejar con el mismo nombre. Doy clic entonces en finalizar. Esperamos que el sistema comience a importar los datos. Muy bien, me está indicando acá que el índice o clave principal no puede contener valores nulos. Recuerda que el código lo hemos definido como clave principal y he encontrado un conjunto de filas en donde la columna código se encuentra vacía. Me está informando que no debe tener valores nulos. Vamos a dar clic en aceptar para terminar la importación. Me pregunta si deseo guardar estos pasos, los pasos de la importación. No lo voy a hacer, voy a dar clic en cerrar. Y ya tengo acá la información que acabamos de importar. Esta es la tabla con los datos que vienen de Excel. Damos doble clic en él y podemos ver la información. Ya tenemos entonces el código, el nombre, cargo, dirección, fecha de nacimiento. Nota que ya no lo presenta de manera numérica, sino con el formato de fecha. Tenemos sexo y país. Y ya hemos entonces tomado toda la información proveniente de Excel. Los mismos datos que tenemos en práctica 01 en Excel, ahora ya lo tenemos en Access. A eso denominamos importar datos. Voy a cambiar el ancho de
las columnas para ver la información completa. Y recuerda que cuando hemos terminado de importar nos mostraba que la columna código, que la clave principal presenta valores nulos. Podemos observar aquí al final de la tabla que hay varias filas vacías. Estas filas vacías son justamente lo que ha producido el error de estos momentos. Nos dijo, la columna principal no puede contener valores nulos. Muy bien, y hay un conjunto de filas o registros vacíos que han generado justamente ese error. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a seleccionar este conjunto de filas. Observa dónde llevo el puntero. Lo llevo en la parte izquierda de la primera fila vacía y comienzo a arrastrar. De esta manera estoy seleccionando las filas vacías. Ok. Selecciono entonces las filas o registros en blanco, coloco el puntero en el área seleccionada, clic derecho y elijo eliminar registros o eliminar las filas vacías. Está a punto de eliminar 21 filas, le digo que sí. De esta forma ya eliminé todas las filas vacías. Ahora sí la columna código ya no presenta ningún valor nulo. Selecciono la data, clic derecho en ella y elijo vista diseño. De esta manera voy a poder modificar de esta manera voy a poder modificar la estructura de nuestra tabla. Doy clic en vista diseño, selecciono código, bueno, ya está acá activo y damos clic en clave principal. De esta forma la columna código va a quedar identificada como la clave principal. Nuevamente me dirijo a data, doble clic, me pregunta si deseo guardar los cambios, es decir, la clave principal que acabo de definir, le digo que sí. Y de esta manera ya tenemos terminada la importación de nuestros datos. Como ves, de una forma muy sencilla a través del asistente puedes importar hacia Access diferentes tipos de tabla o información proveniente de Excel. Muchas gracias por su atención. No olviden grabar. Vamos a grabar la información y continuamos con las siguientes prácticas. Hasta luego.